Esto es Ándale, para que sepas, un programa feminista hecho para ti, mujer, que difunde derechos humanos, principalmente los sexuales y los reproductivos. Aquí podrás encontrar entrevistas y además información, reportajes y las opiniones de expertas y expertos. Todo sobre tus derechos sexuales y cómo exigirlos. Quédate con nosotras estos 30 minutos como cada lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Ándale, para que sepas. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ándale para que sepas. Hoy te hablaremos del Día Internacional de los Niños y Niñas Inocentes, víctimas de agresión. Los niños y las niñas son más expuestos a sufrir maltratos físicos, mentales y emocionales por su condición de vulnerabilidad. Por ello, este día es de suma importancia para sensibilizar a la población acerca de este urgente problema y para pensar en soluciones a largo plazo que puedan proteger a la niñez efectivamente. Pero no te cuento más, quédate con nosotros estos 30 minutos. ¡Comenzamos! El origen de este día se remonta a un triste incidente que tuvo lugar en 1982, durante la Guerra del Líbano. En ese año, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una invasión del país vecino, causando la muerte y el sufrimiento de numerosas niñas y niños. Como respuesta a esta tragedia, el entonces representante de Bangladesh ante las Naciones Unidas, Sheikh Mohammed Abdullah, propuso la idea de establecer un día en honor a la niñez afectada por la violencia. La propuesta de Abdullah fue ampliamente aceptada y recibió el apoyo de la comunidad internacional. En ese mismo año, 1982, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró la conmemoración del 4 de junio en su resolución 63/139 para hacer un llamado de atención a la comunidad internacional sobre la situación de niñas, niños y adolescentes palestinos y libaneses víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel y hacer patente el compromiso asumido en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959, en la cual se estableció que toda niña o niño debería gozar de protección especial, instrumento internacional antecesor de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta última ratificada por el Estado mexicano. En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en nuestra entidad, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, establecen que las personas menores de 18 años tienen derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a no ser víctimas de ninguna forma de maltrato, abuso o explotación. Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. Hola, ¿qué tal? Hoy te estamos hablando del Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes de Agresión, que se conmemora el 4 de junio, o sea, mañana, el día de mañana. La niñez es la más afectada por los conflictos armados de diferentes maneras. Los que sufren reclutamiento forzoso, que generalmente son los varones, pero hay desplazadas y desplazados, separadas y separados de su familia, las y los que sufren violencia sexual, las y los afectados por las minas terrestres o municiones que quedaron después de las guerras, y las víctimas de los ataques que en muchas ocasiones no respetan la población civil. Entre 2005 y 2022 hubo más de 120,000 casos de niños y niñas muertos o mutilados en conflictos armados. Más de 105,000 casos de niños reclutados, que como ya lo mencionamos, generalmente son los varones. De los conflictos armados en el mundo tenemos el de la Franja de Gaza, la guerra en Ucrania y la guerra en Siria, y en ellos se ha demostrado que tristemente las mujeres, las niñas y los niños son los principales y las principales
víctimas en estos conflictos armados. Son las mujeres y las niñas las que más sufren de violencia sexual. En los últimos años, el número de muertes civiles se ha incrementado y asciende a más del 90%. De esta cantidad, más de la mitad son niñas y niños. Y además, tenemos que mencionar que las guerras violan los derechos de niñas y niños, como son el derecho a la supervivencia, el derecho a tener una familia, el derecho a la salud, la educación, etc. Y como en todos los conflictos, son las mujeres y las niñas las más afectadas, como ya lo había mencionado. Ojalá los organismos internacionales como la UNICEF encontraran una solución que permitiera que las niñas y los niños no sean afectadas y afectados por los conflictos armados. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. La guerra es una tragedia que afecta a los que la experimentan, pero cuando la niñez se ve atrapada en ella, el impacto es especialmente devastador. Niños y niñas son víctimas inocentes de conflictos armados y sus vidas se ven afectadas de forma profunda y duradera. A lo largo de la historia han sido utilizados y utilizadas como escudos humanos, siendo asesinados y asesinadas en guerras en todo el mundo. Además del peligro físico, la guerra también causa daño emocional y psicológico, significativo a la infancia, que a menudo se refleja en traumas que los persigue durante el resto de sus vidas. En muchos conflictos, los grupos armados reclutan a la niñez, aprovechándose de su vulnerabilidad y manipulando su inocencia. Esta es sometida a un entrenamiento militar brutal y se ve obligada a participar en actos de violencia que van en contra de su naturaleza. Dicha situación priva a esta población de su infancia y los expone a experiencias que nadie debería tener que soportar. Además, muchos son desplazados de sus hogares y comunidades, lo que los expone a un mayor riesgo de abuso y explotación. La falta de acceso a alimentos, agua potable, atención médica y educación también pone en peligro la salud y el bienestar en tiempos de conflicto. El impacto de la guerra en las infancias no solo se limita al tiempo que dura. Quienes han sido testigos de violencia y destrucción sufren de estrés postraumático, depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental que pueden durar toda la vida. Además, la falta de acceso a educación puede tener consecuencias para el desarrollo económico y social de un país, ya que niños y niñas no reciben educación adecuada, tienen menos oportunidades de obtener empleo y contribuir al crecimiento de la sociedad. Es importante reconocer que las y los infantes no solo son víctimas pasivas de la guerra, sino que también pueden desempeñar un papel activo en la construcción de la paz y la reconciliación. Ellas y ellos tienen capacidad única para promover comprensión y tolerancia entre las diferentes comunidades y pueden ser agentes poderosos en cambio social y político. Al invertir en educación, salud y bienestar, se puede ayudar a construir sociedades más pacíficas y resilientes, que sean capaces de superar traumas del pasado y construir un futuro mejor para las generaciones venideras. Continuamos. Yo soy Regina Vázquez. El 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la que se pretende conseguir la protección de los niños en situaciones de guerra y de conflictos. Los niños son los más vulnerables en este tipo de situaciones y reciben todo tipo de agresiones físicas, psicológicas y emocionales. El objetivo final es construir un lugar seguro para los niños donde puedan crecer y desarrollarse como personas íntegras sin el sufrimiento y el dolor que implican las guerras y los conflictos. En agosto de 1982, la Asamblea General de la ONU, en su periodo de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, quiso hacer algo con el inmenso problema del gran número de niños palestinos y libaneses que habían sido víctimas de los actos de agresión de Israel y decidió conmemorar esta fecha. El objetivo es reconocer el dolor y el sufrimiento de estos niños y ser parte de un cambio de conciencia a nivel mundial para que todos nos impliquemos en esta causa. Con ello se reafirma el compromiso de la ONU de proteger y velar los derechos del niño. Aunque las agresiones a los niños están prohibidas en las leyes de la guerra, la realidad es que ellos son los que más sufren las consecuencias. Además del homicidio, la violencia sexual y el secuestro, muchos niños son reclutados como soldados y otros quedan abandonados sin ningún tipo de ayuda humanitaria. Escuelas y hospitales son atacados masivamente. Según la UNICEF, más de 230 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos armados. Eso supone la escalofriante proporción de 1 de cada 10 niños en todo el mundo.
En la actualidad, países como Siria, Yemen, República Centroafricana, Sudán del Sur o Nigeria son los que más sufrimiento infantil concentran. Las Naciones Unidas han adquirido un firme compromiso para proteger a la infancia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye por primera vez una meta específica centrada en ponerle fin a todas las formas de violencia contra los niños. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada día las niñas y los niños que viven en guerras en todo el mundo se enfrentan a horrores indescriptibles y graves traumas mentales relacionados con la experiencia directa de la violencia, tanto física como sexual. No están a salvo mientras duermen o juegan al aire libre, estudian en la escuela o incluso mientras buscan atención médica en los hospitales, desde asesinatos y mutilaciones, secuestros y violencia sexual, hasta ataques a centros educativos y sanitarios, pasando por la denegación de la ayuda humanitaria que necesitan desesperadamente. Las infancias se ven atrapadas en el punto de mira de las partes en conflicto a una magnitud asombrosa. Las guerras causan múltiples privaciones adicionales, como el hambre, las enfermedades y la pobreza. El informe de la UNICEF, 25 años de la infancia atrapada en los conflictos armados, confirma que cada año aumenta el número de violaciones comprobadas de infantes afectados y afectadas por las guerras. Estas cifras representan una terrible tragedia para un niño o una niña, para una familia o una comunidad, y es un llamamiento para detener los ataques contra ellas y ellos. Por ejemplo, en el conflicto bélico de Ucrania hay un impacto devastador en los 7.5 millones de infantes del país. Cientos han muerto, muchos más han sido heridos o heridas y están profundamente traumatizadas y traumatizados por la violencia que los rodea. El asesor de la Agencia para la Infancia en la región denuncia la aún más preocupante situación de los que están en orfanatos, internados y otras instituciones que albergan a niñas y niños, más de la mitad con discapacidades. Por ello, se ha dado la voz de alarma sobre la necesidad de intensificar urgentemente esfuerzos para proporcionar a las niñas y los niños vulnerables apoyo especializado y psicosocial en medio de las tremendas necesidades de salud mental y los continuos peligros que supone para los niños y las niñas la invasión y conflictos de guerra. Mi nombre es Diana Lara. Continuamos. En esta ocasión les contaré la historia de la niña Madeleine Martínez Ortega. Nació el 29 de junio del año 2021, aquí en nuestro estado de Durango. Hija de Sara Martínez, de 21 años. Madeleine vivió sus primeros años en la casa familiar materna, ubicada en la colonia Carlos Luna, hasta que su madre se mudó a vivir a la casa de Osvaldo Alejandro, a 190 metros de su primer hogar. No obstante, en febrero de este año, la abuela materna de Madeleine denunció ante la Fiscalía del Estado de Durango que su nieta sufría maltrato infantil. Sin embargo, sus denuncias no fueron escuchadas. Hasta que, el viernes 29 de marzo, por la noche, Madeleine ingresó al hospital materno infantil inconsciente por golpes en el cráneo. La madre alegó que se cayó de la cama, pero al revisarla, el personal médico descubrió que tenía golpes en otras partes del cuerpo. Por esto, fueron detenidos la madre, Sara, y su pareja sentimental, Osvaldo Alejandro. Pese a los esfuerzos médicos, tras 2 días de agonía, Madeleine falleció el domingo 31 de marzo de este año a las 7 p.m. El cuerpo de la niña fue entregado a su familia materna, quienes la velaron en el hogar que la vio dar sus primeros pasos. La Fiscalía General del Estado detuvo al padrastro, principal sospechoso de la agresión, e inició una investigación para esclarecer los hechos. El hashtag Justicia para Madeleine ha surgido en las redes sociales. Para esta
sección se realizó una encuesta en redes sociales donde se cuestionó: ¿sabes que la ley protege los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes? El 63% contestó de manera positiva, mientras que el 37% contestó de manera contraria. Pues bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue expedida por decreto presidencial el pasado 3 de diciembre del año 2014. Garantiza a la niñez y adolescencia mexicana 20 derechos. Con fundamento en el artículo 1 de esta ley, se establece el reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También establece en este mismo artículo el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, manifestando que deben disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad. Tampoco deberán ser utilizados o utilizadas en conflictos armados o violentos. Se hace mención al derecho a la identidad, lo que significa que deben contar con un nombre y los apellidos que le correspondan, así como a ser inscritos inmediatamente al registro civil, así como contar con una nacionalidad y preservar su identidad. Y haciendo énfasis al tema del día de hoy, es muy importante el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, donde las autoridades tomarán las medidas para prevenir, atender y sancionar casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por conductas como el descuido, la negligencia, la trata, trabajo infantil o coacción de participar en algún delito. La siguiente etapa de tu vida profesional, la opción para ti es el Instituto Alejandría. Deja las dudas atrás y toma el control de tu futuro. Una formación académica basada en valores para potenciar tu crecimiento. Docentes con especialidad y amplia experiencia laboral. Más de 20 años preparando a agentes de cambio. Investiga, procura, expresa, aprende, sueña. La vida se define por las oportunidades. Aprovecha la tuya. Ve y sé parte de la manada. Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Me voy a tomar unos minutos para recordarte nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram, X y Facebook como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguna de nuestras transmisiones, nos encuentras en el canal de YouTube de Si Hay Mujeres en Durango. En otras épocas, las principales víctimas de la guerra eran los soldados. Sin embargo, se estima que en la última década 1,5 millones de niños y niñas han muerto en conflictos armados. México ocupa un lugar destacado en el mapa mundial de niñas y niños, así como adolescentes víctimas de la violencia armada. Cifras del mundo académico como ITESO, UNAM, etc., hablan de unos 30,000 niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucradas e involucrados en diversos delitos, como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, así como corrupción. El crimen ofrece a estos infantes las recompensas, el reconocimiento y el dinero que no encuentran en la sociedad de manera legal. Además, el narcotráfico está teniendo un impacto cultural sobre la niñez, queriendo convertirse en líderes de un grupo criminal, exaltando los actos de las y los narcotraficantes, queriendo imitarlas e imitarlos. La pandilla local es normalmente la manera más sencilla para las y los infantes de entrar en interacción sistemática con el crimen organizado. Estas niñas y niños son víctimas de explotación económica desde una edad muy temprana. En lo que se refiere a la trata de personas, a partir de 9 o 10 años se involucran en estos delitos. Las y los más pequeños son utilizadas y utilizados como vigías o informadores
monitoreando zonas definidas. A los 12 años, cuidan ya casas de seguridad. Los mayores de 16 realizan ejercicios más violentos como secuestros y asesinatos, y todos portan armas. En lo que se refiere al narcotráfico, la niñez está involucrada en toda la línea de la industria. Las niñas particularmente están implicadas sobre todo en el empaquetamiento de la droga. Esta situación de violencia criminal se asienta sobre una realidad de violencia social preexistente, situación que se manifiesta ante el difícil escenario contra la infancia y la adolescencia en México. ¿Qué le parece? Yo soy Ale Bermúdez. Continuamos. Esta es tu sección de la entrevista y nos encontramos con la licenciada María Guadalupe Torres Ontiveros, pasante de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto, comisionada en la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos por el Desarrollo de las Américas y colaboradora en la Asociación Civil de Si Hay Mujeres en Durango. Muchas gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muy bien, la primera pregunta sería: ¿cuál es la problemática que enfrentan las niñas, niños y adolescentes? La problemática que enfrentan actualmente las niñas, niños y adolescentes son la omisión de cuidados. En base a pues la desintegración familiar, en base a la violencia que se está viviendo, la problemática actual es las controversias que existen entre familias y los más afectados son los niños que no se ponen de acuerdo en los juzgados para custodias, para pensiones y cosas así, y los niños, bueno, son los más perjudicados. De ahí deriva la violencia intrafamiliar, la sustracción, la retención de ellos, pues, entre padres, ¿verdad? Esa es la situación que se está viviendo ahorita actualmente, más fuerte en la actualidad, aparte del maltrato, del abuso que cometen los padres mismos con los hijos de enviarlos a trabajar, a pedir dinero en las calles. ¿Qué podemos hacer como sociedad para apoyar que la niñez no sufra violencia? Bueno, lo que nosotros podemos hacer para que la niñez no sufra violencia, pues todo comienza en el hogar. Y por nosotros mismos, de padres, de adultos, de tíos, de familiares. La responsabilidad, como lo dice el artículo 21 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la responsabilidad de todos es cuidarlos. La ley dice que ellos tienen derecho a la protección y la responsabilidad de nosotros es cuidarlos, cada uno en su ambiente, cada uno en su entorno, cada uno, como digo yo, desde el hogar. Yo siempre les digo, ¿verdad?, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Si nosotros no le damos un buen ejemplo, es bien difícil que los niños tengan una formación, que bueno, pues ya siendo empáticos, escuchándolos a los niños, creyéndoles, orientándolos, que los niños tengan una seguridad. En un niño que detectemos alguna vulneración de derecho, por ejemplo, a una vida libre de violencia, derecho a la educación, derecho a la identidad, que nos encontramos tanto niño que ni siquiera tiene un registro. Nosotros desde el lugar donde estamos, bueno, yo ayudo a los niños que no están registrados a asesorarlos para que los registren, a su derecho a la salud, ¿verdad? Tocar puertas, buscar personas que nos ayuden, y sí hay mucha gente empática, sí lo hay, gracias a todos ellos que nos ayudan a que eso sea realidad, porque sí hay mucha gente que yo toco puertas y me ayuda a lograr. Sociedad, familias, pues seamos más empáticos, que es nuestra obligación, lo repito como dice el artículo 21 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que ellos tienen derecho a una vida libre, a una vida segura, y nosotros tenemos la obligación de dárselas. Jueces, o sea, resolver. Es muy triste cuando no se resuelve algo y que los niños tienen que ir a parar no se resuelve algo, pues quisiéramos que rápido, a veces las circunstancias y los elementos pues no son los pues más justos o los más, pudiera decir,
pues no sé, es muy difícil esas situaciones ante los juzgados por la carga también a veces de trabajo, que no se resuelve rápido el tema, desgraciadamente porque no quedan de acuerdo, no se ponen de acuerdo las personas adultas y los niños pues tienen que irse con familia extensa o ampliada, los tiene que recoger o alguna institución, a lo cual pues no estoy de acuerdo. Esta fue la entrevista. Mi nombre es Estrella Mancilla. Continuamos. Esta es tu sección Ándale para que sepas, y como todos los lunes te haré un conteo de los datos interesantes. Número 1. Casi 3 de 4 niñas y niños de entre 2 y 4 años sufren con regularidad castigos corporales o diferentes tipos de agresiones. Número 2. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han declarado haber sufrido abusos sexuales cuando tenían entre 0 a 17 años. Número 3. El maltrato y agresión infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud física y mental que duran de por vida, sin olvidar que sus consecuencias sociales y laborales pueden, a la larga, ralentizar el desarrollo económico y social de un país. Número 4. Es posible prevenir los abusos y agresiones infantiles antes de que dé comienzo, para lo cual hay que abordar planteamientos multisectoriales. Número 5. Una prevención eficaz pasa, entre otras fórmulas, por apoyar a los padres y formarlos en la crianza de las hijas e hijos y por reforzar las leyes que proscriben los castigos violentos. Y número 6, en situaciones de conflicto armado o en asentamientos de refugiados, las niñas están especialmente expuestas a la violencia, agresión, explotación y los abusos sexuales por parte de combatientes, fuerza de seguridad, miembros de su propia comunidad o trabajadores de asistencia humanitaria, entre otros. Es importante insistir en que las niñas y los niños son las víctimas, nunca las ni los culpables de las agresiones, maltratos o abusos. Yo soy Azucena Barrón Colmenero. Seguimos. Una de las prioridades de la Agencia de la ONU es incrementar las inversiones en proveedores de salud mental de las organizaciones no gubernamentales locales para ayudar a las niñas, los niños y jóvenes que aún están bajo tutela. Sin embargo, destacan que no es sencillo encontrar suficientes profesionales, ya que también se han visto afectadas y afectados por el conflicto. Por ejemplo, en toda Ucrania, en el 2022, la UNICEF ha desplegado 56 unidades móviles para proporcionar servicios sanitarios especializados a las y los infantes traumatizados, así como 12 equipos móviles dedicados a la violencia en el este del territorio. Mujeres, niñas y niños principalmente reciben servicios de prevención de la violencia, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia, incluida la de género. En respuesta al aumento de las violaciones graves cometidas contra niñas y niños en los últimos años, el representante especial del Secretario General para la cuestión de la niñez y los conflictos armados lanzó ACT para proteger a infantes afectadas y afectados por los peligros, una campaña mundial para generar mayor conciencia y acción para protegerles de las afectaciones por la guerra. Esta campaña busca fortalecer la colaboración entre las Naciones Unidas, la sociedad civil y la comunidad internacional para apoyar acciones diseñadas para poner fin y prevenir violaciones graves cometidas contra la niñez en tiempos de conflicto. Soy Diana Lara. Continuamos. Es momento de agradecer a nuestros patrocinadores, como lo es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas y la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, así como recordarte que este programa es realizado por alumnas, alumnos, exalumnas y exalumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Continuamos. Es responsabilidad de todas y todos los ciudadanos promover la protección de niñas, niños y adolescentes, así como trabajar para prevenir la violencia y la agresión en su entorno. Esto implica denunciar cualquier forma de maltrato infantil, apoyar a las organizaciones que brindan ayuda en caso de riesgo y participar en iniciativas comunitarias destinadas a promover la seguridad y el bienestar.
Es así como llegamos al final del programa del día de hoy. Mi nombre es Azori Domínguez. Nos vemos la próxima semana en punto de la 1 de la tarde por este mismo canal.